Luego está determinar la prevalencia de VIH entre los pacientes con tuberculosis y la prevalencia de tuberculosis entre personas con VIH. O sea, yo los busco en mis pacientes cuántos tienen tuberculosis, pero ellos también están buscando en sus pacientes cuántos tienen VIH. Porque la idea es estarme coordinando todo el tiempo estas actividades. Realizar una planificación conjunta a fin de integrar los servicios de atención de tuberculosis y VIH. Debemos de llegar a un momento donde el paciente llegue a un solo lado a recibir todo su tratamiento, toda su atención. Que no sea las aseguradoras diciendo, es que yo tengo contratado esto con el primer nivel, pero esto de acá tiene que irse allá, la cita con el infectólogo no se la van a dar allá, sino que se la van a dar en tal otro lado, entonces tiene que desplazar. Entonces eso hace que no haya una atención integral y que muchas veces los pacientes, por cuestiones fuera de sus posibilidades económicas, sociales, culturales, del mismo conflicto armado, no pueden acceder a los servicios. Monitorear y evaluar las actividades de colaboración. Lo más importante de esta primera actividad es que tenemos que estar evaluándonos constantemente y decirnos, venga, si alcanzamos, si estamos haciendo lo que tenemos que hacer, si lo estamos logrando, porque mal haríamos nosotros en seguir una política y no evaluarnos, porque si no nos evaluamos, pues no tenemos puntos de llegar y decir cómo vamos a mejorar frente a esa política. Y lo que debemos hacer constantemente es llegar y decirnos, evidentemente está funcionando, dónde tenemos que colocar los puntos de control, dónde tenemos que hacer mayores actividades, dónde tenemos que sacar recursos para hacer otras actividades que no habíamos contemplado, porque esto cada vez nos va llevando a más cosas. Cada vez, ejemplo, en el municipio empezó un grupo de personas y el grupo ha tenido que crecer, porque cuando nos vamos a ver, darle cobertura a todas las personas, por ejemplo, en el programa de tuberculosis es grande. Pero uno diría, bueno, ¿y cuál ha sido el crecimiento de VIH? También hay un equipo así para darle respuesta. Pues estamos en eso. Tenemos que llegar a un momento en que haya como esa correspondencia, no solamente una persona, sino que haya un seguimiento real a las personas que viven con el virus de VIH. Una notacita para ir a recalcar en esto. Eso es liderable, usted lo dijo también. Generalmente las EPS subcontratan el manejo de determinadas patologías, no solamente VIH por un contratista, hay EPS que se especializa en eso. Bueno, algunos los pacientes de reumatología también los contratan así, entonces han como inventado al paciente para que cada uno le maneje una cosa aparte. Entonces, así es muy difícil integrarse porque la tuberculosis la maneja uno en la IPS, ya uno o salud pública, lo que sea, y la VIH lo está manejando un contratista privado. Entonces, a veces es muy difícil porque uno ve que la carga viral le está subiendo y de todas maneras no se le cambia porque el Favirenz es el único que tiene ahí en el post pues, para manejarlo con tuberculosis. Entonces uno sabe que eso ya no está funcionando ese tratamiento, que hay que cambiar lo otro. No conocen de pronto el manejo con la rifabutina. Entonces es un problema. ¿Y quién lo reúne? En este momento hay un grupo que se reúne tanto el departamento como el municipio para mirar esos casos. ¿Cuál es el problema allí? El no saber que eso está ocurriendo. Porque evidentemente el sistema que tenemos es un sistema que tiene que ver con la notificación de un caso, con el seguimiento, por ejemplo, en tuberculosis, pero lo que tú estás diciendo allí es donde yo les digo que todavía tenemos que dar un paso más para mirar pacientes con VIH y hacer un real seguimiento de cómo están esos pacientes de VIH. Para cuando uno se llegue a sentar, en estos comités están los expertos, hay representantes de todas las organizaciones, para uno poder llegar y mirar y decir cómo yo voy ajustando esta política a la realidad que tengo. Falta mucho, pero si ustedes nos miramos unos años atrás, hemos avanzado. O sea, no estamos allí estancados. Sí falta todavía mejorar algunas cosas. La herencia de las EPS, por lo menos en lo que uno ve de VIH, es mucho más complejo. ¿En qué sentido? Cuenta de alto costo,
se va a nivel central. Ahorita les voy a mostrar, hay algunos indicadores que son casi imposibles tener el dato como tal para uno poder hacer ese seguimiento. Uno debería tener una sola base de datos, una sábana con paciente identificado con esta patología. Entonces lo tengo con VIH, este es su seguimiento, tiene también tuberculosis, este es su seguimiento para uno poder tomar decisiones, y lo que usted está diciendo es una realidad a la que nos estamos enfrentando. Sin embargo, lo que uno ve es que cada vez, pese a que a la norma nos sigue dando esa libertad, lo que estamos haciendo es reunirnos con los que tienen que ver con el problema y haciendo acuerdos más allá de esto. Que la IPS maneja el paquete, para que los tuberculosis, el IPS que maneja VIH para que lo maneje bien. Eso es uno de los inconvenientes. Ustedes saben que la parte de especialista, de nivel, pero yo creo que es lo que vamos y se pretende llegar con esta política en unos años, en que podamos llegar, que si bien no lo van a dejar una misma IPS, siquiera hay un sistema de referencia que me esté diciendo a mí, mire, yo le hice esto, está en este estado, y que tenga información, por ejemplo, el infectólogo para toma de decisiones. Porque muchas veces le llega al especialista y el especialista pues si le viene con el diagnóstico IV y tiene que nuevamente mandarle algunos exámenes porque esa información no fluye desde el primer nivel. Y esas son unas ideas de que se maneje de esa forma. Todavía falta muchas cosas. Yo creo que el trabajo con las EPS están participando de las actividades, no todas al 100%, pero lo que uno ve es que es algo que va a ir paulatino, y uno esperaría que en un tiempo no muy lejano lo estemos manejando como se debería manejar. Dentro de esa actividad, ustedes ven que está equipo de trabajo. Esto fue lo que nos dio el Ministerio de Protección Social. Nos decía que había que establecer y fortalecer un grupo coordinador funcional de las actividades de colaboración tuberculosis VIH en todos los niveles. Básicamente es armar bien el rompecabezas, que sea funcional, o sea, que cualquiera sepa de lo que está haciendo el otro y que pueda engranar todo esto. La constitución de ese comité de coordinación pues va en todos los niveles: municipal, departamental, nacional, con los coordinadores de ambos programas y expertos. No es quedarnos solamente nosotros con la información, porque ustedes van a ver que de este grupo uno llega a hacer acuerdos. La norma dice esto, pero el experto nos dice, un momento, no, es que la norma lo dice, pero en nuestra realidad eso no se va a cumplir al 100% por esto. Entonces uno llega a unos acuerdos donde con ese consenso de expertos dice, yo no voy a seguir la norma tal cual está estipulada, pero sí le voy a garantizar la atención según la última evidencia clínica a mis pacientes. ¿Me hago entender? El experto puede decir, yo no estoy de acuerdo con tal cosa porque en el último artículo que salió publicado, eso no es lo que tenemos que hacer. En este comité uno acepta eso, lo estudia entre todo el equipo y finalmente dice, vamos a hacerlo de esta forma, pero es una política para todos, para que hablemos un mismo lenguaje, para que no se esté presentando que es que el infectólogo de tal clínica lo maneja así, pero si le toca a toda la otra institución, no va a hacer eso. No, tiene que ser un mismo lenguaje para todos, para que podamos dar cumplimiento. En eso hay representantes de todos, de universidades, de la sociedad civil, para conseguir una colaboración eficaz contra ambas afecciones. Si nosotros no nos unimos, va a ser muy difícil que podamos estar llegando a los resultados que queremos llegar. Para esas actividades de colaboración, del objetivo A, que era establecer los mecanismos para proporcionar servicios integrados, no existen unos indicadores específicos. Ustedes se van a dar cuenta que en nosotros hay indicadores específicos y se monitorea a través de un análisis situacional, donde está lo que usted dice, es que yo tenía este caso
y esto no se ha dado. Eso nos hace todavía mucho más complejo, pero nos lo hace complejo también por el mismo diseño del sistema. Porque colocar indicadores, claro, entonces yo le coloco un indicador a una EPS, pero la EPS no está sola en el manejo integral de las dos patologías. Entonces nos tocaría que crear, y lo que se quiere ver es que haya una evaluación externa a ambos programas. Que uno puede decir, venga, estábamos cumpliendo con los indicadores, entonces tuberculosis tiene unos indicadores, VIH tiene otros indicadores, y en este momento lo que nos estamos dando cuenta es que estamos en el camino, ya les voy a mostrar, de mejorar algunos, pero todavía estamos muy lejos de las metas en ambos eventos. Entonces lo que uno quiere es que haya más actividades de integración para que podamos tener esto como una realidad. La otra actividad que teníamos allí dentro de este grupo A era determinar la prevalencia. Y eso es finalmente lo que hemos venido realizando muy juiciosamente en el transcurso de los años. Y es ¿cuál es la prevalencia de VIH en los pacientes con tuberculosis y cuál es la prevalencia de tuberculosis en los pacientes con VIH? Digo juiciosamente porque está en el sistema de notificación, pero no es solamente llegar y decir yo saqué el numerito, sino venga, esto sí corresponde a la realidad, yo sí estoy buscando realmente los casos, porque está visto que si yo busco, pues voy a encontrar muchos más. Y la idea es proporcionarles a ellos, a ambos programas, la información para que hagan acciones. Y eso es importante porque pues hay que conocer la información de ambos programas, hay que hacer un proceso que se llama triangulación de datos, y es lo que usted está diciendo. Yo tengo este paciente aquí, resulta que por acá me lo identificaron, pero tiene que llegar y unirse la información de acá con lo de acá, qué está pasando. Y esto de triangulación tiene unas aristas que tiene que ver desde lo cualitativo, desde llegar y sentarse a ver cuáles son las barreras administrativas, económicas, sociales, qué hemos de hacer. Y son procesos no solamente para uno, sino para todos los pacientes, que habría que hacerlo donde compartan coinfección con tuberculosis, por ejemplo en VIH. Y tener unos elementos allí para uno poder llegar a algo que es lo que uno tiene que hacer con la información. La información no se puede llegar para yo guardarla en un escritorio, para sacar un artículo o para hacer una publicación cualquiera, sino para toma de decisiones. Y en esa toma de decisiones uno puede llegar a puntos donde yo necesito cambiar esto, sacar una nueva norma, apoyo más, por ejemplo, en el post. O sea, esto es lo que nos lleva a cambiar realmente las cosas. Que la información no se quede allí dando vueltas y diciendo, no, pues sí, ahí está la prevalencia, muy bonita, sino que yo realmente haga uso de los datos. Y ese hacer uso de los datos es lo más difícil. Porque usted puede tomar decisiones al nivel gerencial. Entonces alguien en la EPS puede llegar y decir, listo, ¿cuál es la institución que me puede brindar los dos programas integralmente? Entonces dicen tal, y voy a contratar con ellos, pero no se pone a ver, no, y la mayoría de mis pacientes, ¿dónde están? ¿A cuántos kilómetros de esa institución? ¿Cuánto les va a costar ir a esa institución para que le den una atención integral? ¿Qué tan cerca está para ellos? Son los que más condiciones de vulnerabilidad tienen. O sea, son muchos factores los que tenemos que ver. A veces la solución no está solamente en una institución haciéndolo todo, porque en tuberculosis tiene que tener un tratamiento supervisado, tiene que ir allá, y a veces no, toman las decisiones, entonces este es el que me lo oferta, casi siempre no están pensando en el bienestar del paciente, sino en la parte económica, no del paciente, sino de la aseguradora, y el que termina pagando los platos rotos es la persona. Y en este toma de decisiones ustedes han visto, por ejemplo, que para VIH, un paciente que viva fuera del municipio de Cali, le toca que venir a una cita de control con infectólogo, la EPS tiene que garantizar que ese paciente acuda a la cita. Mientras que hay otras patologías, por ejemplo en las maternas, vive
en el Cairo y tiene que venir al ginecólogo acá, ella tiene que sacar de su bolsillo y todo, ir a la cita de ginecólogo, pagarla. O sea, hay cosas que se han avanzado con estos programas gracias a esa toma de decisiones, que no lo existe para otros programas. Esto es 2014, desde el programa de VIH, lo que yo les digo, tuberculosis pulmonar. ¿Cuánto es? El 14.8, casi el 15%, casi siempre nos movemos a alrededor del 20% de las personas que tienen VIH tienen coinfección con tuberculosis. Y eso es una realidad que tenemos allí. ¿Existen más pacientes con tuberculosis que tengan VIH? Posiblemente sí. Lo estamos buscando. Más adelante les voy a mostrar qué acciones estamos haciendo desde tuberculosis para ver si todos los pacientes tienen o no tienen, por ejemplo, VIH. Pero uno lo que diría es, desde el programa de VIH también tiene que hacerlo para ver si los pacientes tienen o no. Y ve que muchas veces está alimentado y que no lo estamos haciendo como una búsqueda mucho más permanente según y como está establecido en las guías. Otra es, para esto, para hacer lo de la prevalencia, ¿qué nos dice? Fortalecer la vigilancia regular en el país, promoviendo el acceso universal a la asesoría y la realización de pruebas de tamizajes desde el primer nivel de atención. Algo que llama mucho la atención, por ejemplo, es que si bien tuberculosis es un evento importante y VIH es otro evento importante, lo que nosotros vemos es que en la población general no se está buscando, por ejemplo, VIH, sabiendo cuál es la prevalencia de uso de condón, sabiendo que hay comportamientos sexuales de riesgo, porque recordemos que la transmisión por otras vías, la prevalencia es mucho más baja. Entonces en VIH, uno, ¿qué es lo que debería estar diciendo? Es, todos tenemos una prueba de tamizaje para VIH como población general y máximo en la población masculina, porque en la población femenina, cada vez que una mujer se embaraza, tiene acceso a las pruebas de VIH. Y si usted me dice, ah no, pero las embarazadas les hemos garantizado. Nosotros en los últimos años hemos presentado en el municipio, por ejemplo, de Cali, muertes por tuberculosis en mujeres embarazadas. Porque si bien le hacen la prueba de VIH, vuelvo y les digo, permanentemente tenemos que estar pensando en que estamos frente a dos posibilidades, muchas más, porque si vamos y miramos hay otras, pero deberíamos a todo sintomático respiratorio o que venga de zonas endémicas le estar realizando la prueba de tuberculosis también, y no lo hacemos rutinariamente. Y vemos que hay todavía muchas barreras de parte que está prestando la atención médica a la paciente. Promover medidas de adecuado registro y notificación para la realización de la asesoría, pruebas y resultados en los registros regulares del programa de tuberculosis. Lo que uno ve es que todavía estamos muy lejos. Yo sé que desde tuberculosis se está trabajando mucho en que todos los pacientes tengan prueba de VIH. Nosotros también estamos haciendo, por otro lado, desde VIH, que a los pacientes de VIH le hagan la prueba para tuberculosis. Pero eso se vuelve más un criterio de segundos y terceros niveles. En ese indicador de buscar en casos de VIH, departamento está por encima del 85% del valor del municipio. Allí lo que está faltando es la educación en prevención para decisiones que están en los hijos. Es esa parte del caso que nos dan en VIH realmente no tenemos registros, no hay registros para saber qué tanto, qué tanta tuberculosis está buscando en VIH. Pero les digo, es una actividad, se volvió una actividad de nivel 2 y 3, que es donde están atendiendo. Cali tiene, creo que hace 2 años, una persona que está haciendo todo el manejo de la tuberculosis latente, por ejemplo, ese tipo de infección en menores de 15 años. Entonces, allí lo que estamos es mirando
entrando por solicitud de medicamentos, de pronto los consultamos, pero realmente toda la población, ni siquiera los nuevos de VIH, saben qué tanto tratamiento estamos buscando en el departamento no activo. Esa es una de las cosas que yo les digo, que es donde tenemos que fortalecer el programa de VIH. Porque, vuelvo y lo menciono, esto tiene todavía mucho más tela donde cortar. ¿Y por qué? Porque la atención de VIH es una atención de especialistas y si el especialista le ve ya sintomatología, le manda la prueba. Para nosotros es triste ver que los casos que yo tengo allí con tuberculosis son diagnosticados nuevos, o sea, yo los estoy diagnosticando como VIH en fase SIDA, cuando ya no puedo hacer mucho. Y la idea, y yo les decía a ustedes, municipio de Cali se ha fortalecido en tuberculosis, pero en VIH todavía nos faltaría un equipo de seguimiento para poder dar respuesta específicamente a esos indicadores. Y es mucho más complejo, vuelvo y les digo, porque VIH es alto costo y es un manejo que se le deja casi que libre, lo que usted está diciendo. Yo contrato con estos y a medida que el paciente me va llegando, pues voy desarrollando otras acciones. Nos falta mucho, yo creo que el ejemplo que le estaba dando de la población masculina que no se está haciendo pruebas de tamizaje, población masculina en general, porque trabajamos desde VIH muy bien con unos grupos específicos, hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, habitantes de la calle, poblaciones carcelarias, ¿sí? Pero debemos irnos a la población general, porque lo que nosotros estamos viendo es que, vuelvo y les digo, la utilización de condón no nos está garantizando que no vaya a haber transmisión de ITS. Tenemos comportamientos sexuales de alto riesgo que ya están comprobados, pero tenemos todavía una población allí que está viviendo con el virus de VIH, pero que no ha sido diagnosticada. Peor aún, hay personas que han sido diagnosticadas, se han realizado la prueba, tienen criterio para diagnóstico, pero nunca han ido a recibir tratamiento. Y eso es lo que estamos viendo en VIH. Lo otro perverso es que el tamizaje de los hombres y de la mujer esperar a que se embarace para hacerse condición. No, eso es perverso. No. La mujer debería hacerse el tamizaje antes de embarazarse. Y ya lo tenemos nosotros en este momento, desde el municipio de Cali, hemos trabajado algo que se llama consulta preconcepcional y lo tenemos allí estipulado para que la mujer tenga esos exámenes antes de. La idea es que una mujer pueda llegar antes de embarazarse a asumir el riesgo. ¿Cuál es el problema que tenemos en estos eventos? En las ITS es muy complejo. Yo, como la parte de salud, direccionarle el riesgo y decirle, vea, uno le dice a la mujer, usted tiene una enfermedad de transmisión sexual. Entonces ella prácticamente le tiene que ir y comunicar a los contactos sexuales, tengo una infección de transmisión sexual. Nosotros hace poco hicimos un estudio en el municipio de Cali para ver cuál era, porque tenemos un problema grande que los hombres no se quieren tratar, por ejemplo, sífilis, no se la quieren tratar. A la mujer se la identifican y el hombre no acude al tratamiento con la mujer, solamente el 19%. Entonces hicimos la pregunta, venga, ¿usted sabe qué es la sífilis? Casi todos tienen el conocimiento que es una ITS, pero casi todos creen que eso lo puedo tratar solo y yo no le tengo que decir a nadie. Y con VIH nos ocurre lo mismo, porque también es una ITS. Estas enfermedades se pasan de mi persona y yo tengo que tratar con otros individuos y decirles, vea, a mí me apareció esta enfermedad, la probabilidad que usted la tenga es muy alta porque no nos hemos protegido, venga y realícese una prueba. Esa parte, que es muy compleja para nosotros, se la estamos direccionando a la mujer y le estamos diciendo, o al hombre, usted le tiene que decir a su pareja. Entonces son personas que no tienen conocimiento de quién sí que es la enfermedad, y cuando es VIH, pues es mucho mayor el temor de decirle a alguien, vean, yo salí positivo y posiblemente usted salió positivo.
y más si son relaciones casuales, sin compromisos, con una cantidad de factores allí asociados, y nosotros no lo estamos. Que ustedes, los que están aquí, ¿cuántos de sus IPS le han dicho venga a hacerse un tamizaje para una ITS? Cualquier ITS, levanten la mano. Nosotros no lo estamos promocionando. Entonces eso es ITS para, recuerden que si me encuentran cualquiera, la probabilidad que tenga VIH es mayor, sea cual sea la ITS que me encuentren, porque quiere decir que yo estoy teniendo comportamientos de riesgo. O sea que si con el contacto sexual tenía VIH, pues voy a muy probablemente a tener VIH. Ahora, ¿cuántos de aquí cuando llegaron que digan, ve, yo tengo una tos, tengo sudoración, tengo fiebre, voy a ir a hacerme una prueba de tuberculosis? O sea, si nosotros lo miramos por esa misma línea, nosotros no estamos buscando, haciendo tamizajes en población general para ninguno de los dos eventos. Es mucho más fácil para tuberculosis porque ese tiene mucho más, en este momento está mucho más enfocado en el primer nivel. VIH no está enfocado en el primer nivel. De hecho, el primer nivel lo identifica, pero el primer nivel no se queda con el paciente VIH positivo. El primer nivel lo entrega a la institución que vaya a darle el tratamiento y ahí se desligan las actividades y queda muy difícil, por ejemplo, para tuberculosis decirnos luego a nosotros, venga, es que yo no tengo esa información de ustedes están haciendo eso. Claro, queda muy complicado porque yo es decirle una actividad, hágala al primer nivel, ejemplo, pruebas rápidas para VIH, donde ya no medie laboratorio, sino que yo entreno a un personal y digo, vamos y hacemos campañas, y entonces van a salir mucho más pacientes VIH que luego van a tener que tener también prueba para tuberculosis para saber si tienen o no tienen un riesgo, sobre todo porque lo vamos a hacer en zonas vulnerables. A ese tipo de coordinación es lo que yo voy. La planificación debe ser conjunta. Entonces hay que realizar una planificación a fin de integrar los servicios. Si ustedes lo ven, toda la política habla de integrar. Y vuelvo y les digo, hemos hecho muchos avances, pero todavía estamos muy lejos de que estemos ofertando servicios integrales en las dos patologías. Lo que usted está diciendo, pues que yo lo tengo aquí, pero yo lo tengo que mandar allá para que me le hagan lo otro. Eso no es un servicio integral y podría ser integral si la otra institución me refiere a mí qué le hizo al paciente. No estamos diciendo que una sola institución, pero que yo tenga la información de lo que la otra institución está haciendo. Porque si no, pues yo voy tuerta, voy mirando solamente un panorama y no estoy mirando el otro panorama. Revise el modelo de contratación. Y eso hay que hablarlos con las aseguradoras. ¿Cómo es su modelo de contratación? Lo que yo les digo. Aquí tengo el primer nivel, paciente de VIH, tal institución contraté con ella. De esos pacientes que tienen tuberculosis, ¿usted le está pasando la información al primer nivel? Nunca. ¿Por qué? Es que yo no, ellos hacen lo que tienen que hacer con VIH, pero es que tantos pacientes tienen tuberculosis. Interesante, no sabían en muchas ocasiones. Entonces eso tiene que estar totalmente. Piensen los costos del paciente, lo que yo les digo. Resulta que es que lo atienden en el puesto de salud, no, que quede bien lejos. Bueno, sí, pues del Poblado para allá, de ese Paz. Ah, pero le toca que venir hasta acá para la atención de VIH, porque tiene VIH. Al día que no tuvo para el transporte, viene, listo, lo ve el infectólogo, le toca que hacer unos exámenes, pero no lo hacen allí, tiene que ir a otra institución, luego los medicamentos los tiene que recoger en otra farmacia, que es la autorizada por la EPS. O sea, nosotros no pensamos en que el paciente, todo eso es dinero. Entonces él tiene para un mes, el siguiente mes yo no voy. Y uno luego dice, ¿por qué no hay adherencia a la terapia? Y es por esto. Fuera de todo que hay pacientes, por ejemplo, uno en tuberculosis se lo está dando acá, es supervisado, es
más controlado. El paciente de VIH me cayó mal el medicamento y todo, él no tiene un referente quien ir al otro día a decirle, vea, el medicamento como que me está cayendo mal, respóndame las dudas, ¿qué hago? O yo me lo tomé después de comer esto, ¿será que fue por comer eso? O sea, necesitamos ser mucho más cálidos en esa atención. Involucra a la sociedad civil. En VIH sí hemos involucrado mucho a la sociedad civil porque hay grupos especializados. Están las mujeres, la sociedad civil, la Organización para Mujeres Trans, hombres que tienen sexo con hombres, pero no hay una organización así, pero hay algunos involucrados, hay algunas organizaciones para mujeres víctimas de la violencia sexual que están ahí pendientes, vean, no me le han dado el tratamiento, no me le han dado la cita, no me le han... y están allí haciendo presión en VIH. Eso también debe de estar en tuberculosis, o sea, trabajar más de la mano con lo comunitario para que no estén solos. Muchas de estas personas realmente están solas y necesitan un apoyo social para poder terminar efectivamente y a cabalidad los tratamientos. Y apoyo social a los pacientes, lo que yo les estaba diciendo. Luego viene el fortalecimiento de la capacidad, propuesta contra las epidemias, incluidas la capacitación. ¿Qué hay que hacer? Hay que trabajar en el talento humano. Si no trabajamos en el talento humano, nada de lo que estemos aquí hablando va a tener realmente eco. ¿Por qué? Siempre las instituciones están rotando, entonces llegó otra y esta no se sabe que estamos con todo esto de la coinfección entre VIH, tuberculosis, entonces se le ocurre que es que en la época o en la universidad a mí nunca me hablaron de esto. Bueno, puede pasar cualquier cosa. El talento humano tiene que estar capacitado, tienen que todos estar hablando el mismo lenguaje, no podemos tener diferencias, porque esas diferencias le cuestan a los pacientes, le cuestan en términos de, es que usted como médico general en el primer nivel le dice algo y cuando va al infectólogo, el infectólogo dice, ¿quién te dijo que te tomaras eso? Eso no te sirve para nada. Colada, esa colada, no, ¿para qué te vas a tomar esa colada? Cosas así. Entonces uno dice, ¿qué estamos realmente? ¿No estamos pensando en la realidad de un paciente? Muchas veces no. Entonces hay que trabajar en la formación, identificación y manejo de la confesión. Capacitación al 100% de los coordinadores de los programas y capacitación al 100% de los prestadores de salud. Eso está dado en la política. Tenemos que capacitarlos a todos. Todas esas actividades hay que monitorearlas. Yo tengo que estar diciendo, ¿realmente las hice o no las hice? Y hay que hacer un seguimiento a esos indicadores. Y ahí lo importante es, muchas ocasiones nosotros no podemos poner el chulito. Miércoles, yo esto no tengo nada. Lo importante es cuando yo no tengo un indicador, es preguntarme qué debo hacer para el siguiente periodo tenerlo. Porque lo que uno ve es este periodo no lo tuve, este periodo tampoco lo tuve, este periodo no lo tuve, pero ¿qué estás haciendo para poder obtener? No, es que no se puede. Ven, te has reunido, has hecho algo, has trabajado, has mirado si eso realmente lo pueden obtener. Y uno lo que ve es, no, ocurre mucho con las aseguradoras que no tienen la red propia. Entonces no, lo que pasa es que el primer nivel no me manda la información, entonces yo ahí, vea, tiene más información usted como municipio o usted como departamento que yo no tengo acceso a esa información. Y se supone que las aseguradoras son las que gestionan el riesgo. Entonces uno lo que les ve es que no tienen información para gestionar riesgo y que finalmente pues no es mucho lo que hagan. ¿Cuáles son los indicadores básicos que proponen? Porcentajes de pacientes VIH que recibieron tratamiento de tuberculosis. Pero ojo, nosotros lo escuchamos ahorita del departamento. Desde tuberculosis nosotros tenemos la información, pero no sabemos si VIH tiene esta información. Y es desde VIH yo también saber si mis pacientes están siendo o no están siendo, si tienen o no lo tienen. Y eso, ¿quién empieza? Pues el papá del paciente. ¿Y quién es el papá del paciente? El asegurador.
Y el asegurador lo único que dice es, yo contraté, pero ¿cuántos de tus pacientes con VIH tienen tratamiento contra tuberculosis? ¿Que tienen tuberculosis identificada? No sé. Proporción de pacientes con tuberculosis a quienes le realizaron la prueba de VIH y se conoce el resultado. En eso hemos avanzado un poco más por lo que estaban diciendo ahora. Desde tuberculosis, todo paciente con tuberculosis están haciendo tamizaje para VIH. Pero la idea es de VIH también pararnos y hacerlos también para el otro lado. Por eso se llaman acciones, actividades de colaboración. Porque es que me tengo que parar en los dos eventos. No puede ser desde una sola mirada. Y la otra es proporción de pacientes tuberculosis VIH registrados a quienes se les suministra el tratamiento antirretroviral durante el tratamiento de tuberculosis. Y allí yo veo que mi infectólogo tiene que conocer que el paciente tiene tuberculosis porque es el que tiene también que tomar decisiones en cuanto a cómo va a ser el tratamiento, cómo se lo va cambiando, cómo es la respuesta, cómo le están saliendo los títulos, o sea, tiene que tomar decisiones con la información. Esto es lo que sale de la Secretaría desde tuberculosis, realización de consejería a un 90%, realización de la prueba a un 89%, diagnóstico VIH nuevos casos de tuberculosis con realización de prueba VIH positiva, 56 de 163, un 34%, y diagnóstico previo de VIH, o sea, 107 tenían el diagnóstico previo de 163, o sea, un 66%. Esta es la asociación que hay, positiva 163, negativa 759 y se desconoce un 11%. O sea que todavía nos falta poder avanzar un poco más en esos indicadores. Y nosotros debíamos de tener algo así como lo tiene tuberculosis desde el programa de VIH. Porque debe existir un programa de VIH como tal que me esté dando cuenta a mí. La otra actividad es reducir la carga de tuberculosis en personas que viven con VIH. Entonces, eso es lo que se conoce como las 3 I's, que es intensificar la búsqueda de casos de tuberculosis y proporcionar un tratamiento antituberculoso de buena calidad, iniciar la prevención de tuberculosis con terapia preventiva con isoniazida y el tratamiento antirretroviral temprano y garantizar el control de infecciones de tuberculosis en establecimientos de salud y sitios de congregación. La estrategia de las 3 I's, para recordarles a ustedes, pues incluye la búsqueda intensiva de casos de tuberculosis, introducir la terapia con isoniazida y garantizar el control de las infecciones por tuberculosis en sitios de congregación, incluido en unos puestos, centros, hospitales de salud. ¿Por qué llaman las 3 I's? Pues aquí nomás para recordarles, porque por las siglas en inglés inician con I, entonces, que es Intensive Case Finding, Isoniazid Preventive Treatment and Infection Control. O sea, como empezaban con I, es la estrategia, las 3 I, pero es lo que yo les mencioné antes. En esto, uno lo que ve es que hay que intensificar la búsqueda de pacientes con tuberculosis y ofertarles. Hay que hacerles un tratamiento clínico para tuberculosis para las personas que viven con VIH en cada consulta. En ese tratamiento, pues hay que registrar la información, hay que darle el tratamiento a la persona oportunamente, hay que evaluar las cohortes, porque tenemos que tener una meta de éxito terapéutico. Esto es el informe mundial de tuberculosis del 2012, donde está diciendo que básicamente quienes tienen coberturas del 100% para pacientes de tuberculosis con prueba de VIH. Entonces acá, este es para las Américas, acá hay unos países, acá del 80 al 90%, del 60 al 79%, Colombia está del 40 al 59% en el 2012, pero estamos en azul porque dice que la notificación va en aumento, o sea que Colombia sí empezó a hacer las acciones y esto es la evaluación que nos hacen mundialmente. ¿Qué encontraron ellos?
¿cuáles fueron las dificultades para que todos los pacientes con tuberculosis tengan prueba de VIH? Ellos hicieron una encuesta y ¿qué encontraron? Que falta de capacitación al personal para ofertar la prueba de VIH en un 29%. Lo que yo les había dicho antes, hay que capacitar al talento humano. No existe capacidad de ofrecerla en centros de atención de tuberculosis en un 29%. Todas las pruebas de VIH, por eso se ha trabajado tanto en las pruebas rápidas para VIH, para que lo puedan ofertar en cualquier nivel, sin concurso de laboratorio. Que eso ha sido, yo creo que uno de los avances más grandes que tenemos en VIH. Podemos hacer una prueba rápida y podemos estar dándole respuestas mucho más inmediatas a los pacientes con tuberculosis y a los pacientes en general. Falta de interés de los pacientes en realizarla, un 20%, y problemas de acceso geográfico y cultural, 11%. Uno esperaría que en el municipio de Cali no haya estos problemas, pero si nosotros nos vamos en el departamento podemos encontrar que hay zonas en el departamento que sí pueden tener este tipo de inconvenientes. Dificultades para el inicio de la terapia antirretroviral temprana en pacientes de tuberculosis según la encuesta. Falta de demoras del acceso al diagnóstico de VIH en un 32%. Esto es para las Américas, ¿no? Falta de capacitación de personal de salud. Dificultades logísticas de referencia y coordinación entre servicios y laboratorio, lo que yo les explicaba ahora. Sistema fraccionado. Falta de aceptación del paciente. Los pacientes, cuando uno no se realiza una prueba, nosotros caemos mucho en el error de decir, es que yo ya le expliqué al paciente y el paciente no entiende. Uno nunca se dice, yo le expliqué a un paciente y yo no me hago entender. Porque el problema es que, ¿cómo le tengo que yo hablar a pacientes para que los pacientes me entiendan a mí? Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, el municipio de Cali, de diferentes zonas del país, pacientes que se vienen, personas que vienen a vivir a Cali y que luego van a salir. Uno de los casos que tuvimos de mortalidad materna este año era una paciente indígena que vino a Cali, trabajan acá como empleadas del servicio, pero ellas saben decir buenos días, gracias, y hablan español, pero no entienden español. Y una pregunta de uno es, ¿cómo usted puede hablar un idioma y no entenderlo? Eso lo podemos preguntar a los que tienen que ir a congresos y dan las diapositivas en inglés, pero no tienen ni idea de qué es lo que están diciendo allí de esas diapositivas. Si le hacen una pregunta y dicen que no entienden el idioma. Así le pasaba a ella. Entonces, en la historia clínica siempre colocaban paciente poco colaboradora. Paciente poco colaboradora. La paciente finalmente falleció porque era poco colaboradora, porque ella no entendía el idioma. Entonces uno dice, venga, nosotros sí estamos dando atención integral, porque esa atención integral tiene una cuñita y es con enfoque diferencial. Y eso hace una gran diferencia. Si alguien se hubiera colocado, viene de tal comunidad indígena y supiese esto, seguro había buscado a alguien para hacerse entender. Porque yo no creo que uno, si ha entendido algo, bueno, podrá haber un porcentaje, pero la probabilidad de que yo ya no quiera hacer algo cuando lo he entendido es muy baja. O sea, si yo entiendo, hay mucho más probabilidad de que yo quiera hacer el tratamiento. Y en estos países también hay falta de acceso gratuito de cobertura. A uno no le deben de cobrar por las pruebas de tamizajes, por los tratamientos, ni para VIH, ni para tuberculosis. Esto es lo que está, de donde se saca que todos de cualquier duración, fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso, hay que hacerle tamizaje, prueba de tuberculosis, y en ausencia de síntomas no es tuberculosis con una certeza del 97%. Si hay síntomas, siempre hay que buscar tuberculosis. El diagnóstico, por cualquiera de los medios que existan, ¿de qué va a depender? Del nivel del laboratorio, de la especificidad ya. Muchas veces nosotros tenemos que las pacientes llegan o los pacientes llegan al primer nivel, le hacen la vaciloscopia, pero se perdió el primer nivel y pasó al tercer nivel y llegó ya a fallecer.
Y cuando uno va a los análisis, paciente de VIH, ay, pero el clínico dice, pero eso era una tuberculosis. Aquí en la China, ay, el diagnóstico no lo alcanzamos a hacer porque llegó y falleció y no alcanzamos a sacarle una prueba confirmatoria. Y cuando uno va a ver, el primer nivel la tenía. El paciente nunca la reclamó, nunca fue, no hubo un programa de seguimiento, venga, usted me salió, debe continuar acá. Y eso es una de las grandes falencias que vemos. Introducir, está dentro de la estrategia, introducir la terapia preventiva con isoniazida, que es adecuación de los registros de los programas de control de tuberculosis y VIH para la captura de información de pacientes en quimioprofilaxis con isoniazida. Nosotros tenemos que tener esa información y esa información debe ser clara. Elaboración de una ruta intra y extramural, un algoritmo de atención de los pacientes con VIH para el inicio del tratamiento con quimioprofilaxis. Lo que yo les digo, el paciente nos sale con un evento y uno tiene la ruta para el evento, pero a mí me sale una coinfección y una coinfección tan importante como tuberculosis y empiezo, ¿a dónde lo mando? Entonces yo tengo que pensar que esté cercano al paciente, que me llegue la información, tiene que cumplir algunas características porque no es enviarlo porque sí, sino asegurarle, garantizarle la atención integral del paciente. Esa es la meta. Capacitación al 100% del recurso humano involucrado en la aplicación de la prueba y su posterior lectura. Trabajo de movilización social al 100% de las personas con VIH, con énfasis en deberes y en derechos en salud. Nosotros, la idea no es que nos quedemos solamente en el programa de tuberculosis como tal, dándole respuesta a la tuberculosis, sino que demos respuesta al programa de VIH conjuntamente con tuberculosis, o sea, un trabajo coordinado. Y lo que nosotros vemos es que hay acciones de un lado y hay acciones de otro lado. Y el indicador es porcentaje de nuevos pacientes con VIH que comienzan quimioprofilaxis con isoniazida durante el periodo de notificación. Ese indicador, ¿quién lo debe tener? ¿Tuberculosis o VIH? VIH, pero debe ser conjuntamente. Yo sentarme con el tuberculosis y decirle, mira, en este periodo tengo tantos, ¿cuántos tienes tú? ¿Tenemos correlación al 100%, sí o no? Pero para eso yo tengo que tener también un equipo de VIH, porque es que ir por la información es muy complejo, porque en VIH está fragmentado. Yo no tengo una institución, pero es que yo no le hago la prueba allí, sino que la mando allá. Allá no me ha llegado, cuánto demora el resultado, qué ha empezado, quién le ofertó los medicamentos, qué farmacia lo está dando. O sea, todo eso tenemos que tenerlo controlado. En esa profilaxis con isoniazida, entonces la PPD a todas las personas que viven con VIH al ingreso al programa y anual si la primera es negativa o antes de acuerdo al riesgo del paciente. La PPD por mayor de 5 milímetros sin tuberculosis, ordene profilaxis con isoniazida y ahí, esto es lo que está en la norma, pero ustedes van a ver que el comité, los infectólogos llegaron a un acuerdo y dijeron, venga, tenemos que tener otras consideraciones que ya les voy a mostrar. ¿Por qué? Pues yo les digo, para eso nos sirve a nosotros reunirnos todos para esa toma de decisiones. No todo lo que está en la norma siempre lo va a aplicar, pero yo siempre lo va a garantizar la atención de la mejor calidad a los pacientes, que esa es la meta. Pacientes sin fiebre, tos, sudoración nocturna o pérdida de peso de cualquier duración puede recibir profilaxis con isoniazida, 97 de no tener una TB activa. La prueba cutánea de tuberculina, pues lo que ya sea por head o Mantoux, implica una inyección, ya sabemos, intradérmica derivada de la proteína purificada del M de tuberculosis. Esta pues hace una reacción que es lo que nosotros estamos midiendo, como es el tamaño, entonces se la aplicamos y miramos y todo. Y una de las principales limitantes es que no es específica para el M de tuberculosis y se vuelve positivo luego de cualquier exposición al micobacterio. Es positiva luego la vacunación y luego una exposición ambiental al micobacterio. No sea que uno de los problemas grandes que tenemos es, nosotros le hacemos aquí la prueba, nos la hacemos aquí a nosotros y vamos a salir positivos porque hemos estado en contacto con el micobacterio. Entonces, esa es una de las limitantes que tiene la prueba. La prueba es de utilidad restringida por ese motivo.
Los infectólogos por eso dicen, venga, lo que está allí en la norma es que para nosotros va a ser mucho más complejo, pero vamos a colocarle otros condicionantes. Tiene importancia solo si es positiva, que confirma la infección presentada en pacientes con un valor mayor o igual a 5. Pero en otros yo tengo que mirar también CD4 para poder tomar decisiones, y por eso los infectólogos toman decisiones diferentes a lo que está normado. Este es el algoritmo nacional para adultos y adolescentes con VIH. Se les hace el tamizaje clínico para tuberculosis con base en los síntomas que les he explicado. Realiza la prueba de la sensibilidad a la tuberculina, pues no reactiva, repite al año la prueba, no disponible, evalúa contraindicaciones, reactiva, pues le dan tratamiento, investiga para TB y otras enfermedades, otros diagnósticos, no es tuberculosis, y si es tuberculosis pues empieza el tratamiento para tuberculosis. El tratamiento se debe hacer en las consultas, o sea, los médicos nuestros tienen que estar entrenados para decir, venga, usted yo le hice el tratamiento y tener registro de todo. Vuelvo y le digo, eso debe salir de VIH. Todos mis pacientes de VIH tienen o no tienen cobertura, y eso lo debo evaluar, y esos datos, con esos datos buenos o malos, tengo que tomar decisiones y tengo que decir hacia dónde voy a ir. Estrategias de implementación, pues el inicio temprano de la terapia antirretroviral. Hay nuevas guías. Ustedes vieron que este año desde la Secretaría, en un COE municipal, los que pudieron asistir, ya empezamos a decir, mire, ya cambia algunas formas de diagnóstico de VIH. Este año vamos a hacer mucho énfasis en las pruebas rápidas para VIH, y esperamos que sean VIH sífilis, que vayan conjuntamente. Recordarles que todo paciente tenemos que hacer muy bien las asesorías. Nosotros cuando entrevistamos al paciente estamos muy pobres. Casi siempre los mecanismos de transmisión quedan allí. En VIH quedan, la mayoría son heterosexuales, pero cuando uno va a ver los otros mecanismos de transmisión, hay personas que dicen, no, mira, es que esto fue porque yo fui a que me hicieran un tatuaje y yo no vi que la persona sacara las agujitas esterilizadas. A mí me parece que él cogió unas utilizadas. O sea, y empezar uno realmente, hace cuánto tiempo lo hizo, usted no ha tenido, porque muchas veces la persona quiere ocultar estos comportamientos. A nadie le gusta ser juzgado, y lamentablemente el personal de salud juzga. ¿Y usted por qué hizo eso? ¿Y usted por qué? Sí. Y la persona, para este tipo de evento, empieza a alejarse porque empieza a sentirse discriminada. Tenemos que trabajar mucho en eso, en empezar rápidamente los tratamientos. Garantizar el control de infecciones de tuberculosis en establecimientos de salud y sitios de congregación. Observe la situación en control de infecciones de su IPS contratada. Tuberculosis, si yo controlara muy bien la tuberculosis, yo no tendría de ningún otro evento de transmisión respiratoria en la ciudad. Si yo la controlara muy bien, mis índices irían bajando. ¿Por qué? Ustedes van a ver, nosotros todavía seguimos viendo pacientes respiratorios, el mismo personal de salud, vemos a nuestros médicos atendiendo niños, gestantes, pacientes inmunosuprimidos con gripa, sin tapabocas, en consulta, tosiéndole encima al paciente, hablándole al paciente, sabiendo que las fomitas están transmitiendo una enfermedad respiratoria. Nosotros no vemos que utilicen las medidas de protección para cualquier enfermedad respiratoria. Y por eso cuando a uno le hablan de una pandemia, ¿se acuerdan? H1N1, la transmisión era muy alta, porque nosotros no estamos acostumbrados, ni siquiera sabemos toser delante de otra persona. ¿Cuántos de ustedes sacan un pañuelo cuando va a toser? ¿Cuántos de ustedes llegan y se colocan para colocarle una barrera física?
no lo hacemos, o sea, no tenemos el conocimiento. Y con tuberculosis, pues nosotros tenemos que tener más allá. Capaciten el control de infecciones. Nosotros sabemos ahora que hay una implementación de infecciones intrahospitalarias, pero uno debería tener, bueno, ¿qué tanto yo en mi sala? No sé si a ustedes les han pasado, que va su abuelo, su papá, su mamá de tercera edad a una consulta porque le duele el dedito pequeño del pie y luego llega con infección respiratoria a la casa porque es que estuvo en urgencias y urgencia no separa pacientes respiratorios de los otros pacientes. Y nosotros deberíamos de tener, usted tiene síntomas respiratorios, así no lo puede separar en espacio, tome un tapabocas mientras yo le pongo una barrera física, mientras usted está aquí, porque va a estar, imagínate, las salas son así como estas, y un paciente respiratorio ya me está transmitiendo al resto de las demás personas. Y eso lo debería de tener yo ya normado para todas mis instituciones, y no estoy hablando de tuberculosis, estoy hablando de enfermedades respiratorias. Ahora más, en tuberculosis yo debo tener un control mucho más grande y lo vamos a ver. Entonces yo tengo que elaborar un manual de control de infección tuberculosa en establecimientos de salud y lugares de congregación. Yo le tengo que dar a mis pacientes con tuberculosis la barrera física para que pueda protegerse y proteger a los demás, porque hemos visto que trae para los dos. Supervisión del cumplimiento de normas actuales de control de infección en instituciones prestadoras de salud a todo nivel en los entes priorizados. Yo debería preguntarle, llegar a una IPS y decirle, desde la entrada de urgencias, venga, ¿cuál es su plan de contingencia para transmisión respiratoria? Cualquier patógeno. Y la IPS me dice, no, mire, yo tengo una sala especial, y ya vamos a ver que hay cosas que se pueden hacer. Aplicación de la PPD al 100% del recurso humano en instituciones prestadoras de salud. Yo debería estar haciendo un control, porque lo que vemos es que nuestro personal que atiende debe también tener un control en sí del riesgo al que se está sometiendo. Esto no solamente es con el ánimo de juzgar, sino de proteger. Y el personal de salud siempre, entre cualquier evento, es el primero que se debe estar protegiendo. Lo que nosotros muchas veces vemos es que no hay una protección real, no hay lavado de manos, que es, ejemplo, lo básico. Entonces tenemos que estar trabajando en eso. Provisión continua de máscaras N95 al 100% del recurso humano que tiene contacto directo con los pacientes sintomáticos respiratorios en las instituciones prestadoras de servicios de salud. Eso es lo que está en la norma. ¿Cuántos de ustedes tienen protección en las instituciones donde laboran? ¿Cuántos de ustedes que son tomadores de decisiones están diciendo, en mi presupuesto yo tengo esto para asignárselo a mi recurso? Entonces ahí es donde vemos que está la falla. Levantaron solamente 3 la mano, y yo sé que hay mucho más acá diciendo, miércoles, eso nunca me lo han dado a mí. Y eso está. Y eso deberían de dármelo. Y la respuesta es sí. Promover estrategias para la búsqueda del empoderamiento, para estrategias de control de infecciones en la comunidad y protección personal. Cuando nosotros atendimos la pandemia de H1N1 en el 2009, fue muy complejo, porque si veían a alguien con un tapabocas, eso se vuelve discriminatorio. Pero ustedes van a otros países y ve que todo el mundo que tiene una enfermedad respiratoria inmediatamente sale de su casa con un tapabocas. Si por ejemplo ustedes ven los chinos en el metro y todo, sobre todo porque hay concentración. Nosotros vemos al paciente sintomático respiratorio andando en el mío como si nada, con aire acondicionado, y nosotros tenemos que capacitarlo y tenemos que explicarle que mientras está en la fase de contagiar a otros, se debe proteger él y proteger a los demás. Y eso es un deber que deberían hacer. Pero como no damos esa educación, porque es que no tiene que ser con el paciente tuberculoso, y vuelvo y lo digo, tiene que ser con todos los pacientes respiratorios, porque si yo lo hago solamente con el paciente tuberculoso, ¿qué voy a hacer?
voy a crear la discriminación al paciente con tuberculosis. Si yo lo hago con todo paciente con síntomas respiratorios, ¿cuánto es el porcentaje de consultas por causas respiratorias en un centro de salud normal? La mayoría. Entonces yo voy a tener mucha gente andando con tapabocas y protegiéndose. Y yo no voy a saber si es tuberculoso o no. Es respiratorio. Y punto. ¿Me hago entender? Yo no tengo que irme solamente al paciente tuberculoso. Las acciones no son solamente para los pacientes con tuberculosis. Las acciones son para todos los pacientes sin mirar qué tiene o qué no tiene. ¿Es paciente respiratorio? Sí. Usted tiene un manejo diferencial. No diferente, diferencial. Es que diferente es, yo lo estoy discriminando a usted por tener un diferencial, es, yo le explico a usted por qué esta sala es para paciente con sintomatología respiratoria. ¿Por qué yo le voy a poner estas medidas a usted? Y eso nos evitaría seguir teniendo iras graves en personas realmente jóvenes, porque yo ya estaría hablando el mismo lenguaje. Los niños nuestros se van a los colegios, a las escuelas, con síntomas respiratorios, y al poquito tiempo ya tenemos varios. Ustedes, si hacen la parte epidemiológica en un centro de congregación, sea escuela, colegio, universidad, rápidamente se transmiten las enfermedades porque no hacemos control. Y los controles son fáciles: proteja, boca, nariz, lavado de manos. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a mirar si donde tenemos nuestros hijos se aplica realmente el lavado de manos? ¿Tienen las medidas necesarias? ¿Es fácil para un niño lavarse las manos? Porque les voy a explicar eso. Esto es, no solamente, vuelvo y lo digo, para la tuberculosis, porque yo no voy a hacer discriminación. Es para muchas de las enfermedades que voy a transmitir de esa manera. Inventario de instituciones prioritarias por la carga de enfermedad que atienden de tuberculosis cuando ya hay resistencia. Recordemos que cada vez más hay resistencia, y el susto, entre comillas, porque si no nos vamos a asustar, es ¿qué voy a hacer yo cada vez con más pacientes resistentes? Pero es que yo no estoy trabajando con la población general en medidas de control. Yo no tengo involucrada a la comunidad. Es que si yo involucro a la comunidad, créanme, entra a una tienda, alguien tosiendo le dice, vea, aquí están los tapabocas a 100. Pero es que no puede entrar a mi tienda tosiendo porque mira a las demás personas. ¿Ya? Y eso no es algo a discriminar, sino de empecemos a cuidar todos. Desarrollo de instrumento para caracterización de situación de control de infección e instituciones priorizadas. Yo tengo que tener todo controlado. ¿El indicador cuál es? Proporción de centros de salud que prestan servicios para las personas que viven con VIH, que tienen prácticas de control de infecciones que incluyen control de la tuberculosis. Y esas prácticas son demostrables y son consistentes con las guías internacionales. Ah, no, yo tengo, ¿y qué prácticas? No, aquí están todos los pacientes bien, pero los otros míralos allá en la esquinita. No, eso no, ¿en qué guía está? ¿Quién les dijo? Debe haber una detección temprana. Yo debo estar educando constantemente. Se deben de acabar estos centros de salud que usted llega a ver. El programa pues Laura en América, ahorita ya creo que han cambiado otros, y que son las novelas. No, nosotros vamos a un banco y ¿qué vemos? CDT, Ahorropag, no sé qué, y salimos de allá y todo el tiempo propaganda para el banco. Usted va a un centro de salud y están allá gritando, si todo en una novela, y no estamos pasando nada de salud. Yo tengo que estar educando constantemente. ¿Cuántos eventos en salud tenemos? Son más de 90 de interés en salud pública, y yo tengo 8 horas, 24 horas un servicio pasando noticiero y novelas. No, debo estar pasando, mire, si usted tiene esta sintomatología, realícese una prueba, es totalmente gratis. O sea, dale la información clave a la gente para que la gente, o sea, si usted tiene estos comportamientos de riesgo, se puede acercar con total confidencialidad, hacerse una prueba de VIH. O sea, toda esa información la debo tener allí, disponible. ¿En qué momento? En los momentos que están las personas allí, en los momentos de verdad. No, porque luego decimos, ay, sí, es que no hay educación, pero es que yo pierdo todas las oportunidades de educar a la población.
Yo no estoy educando a la población, yo los tengo allí sentados que estén enojados porque es que el médico se retrasó, porque es que no me han llamado, porque llevo tantas horas. Mientras estoy recibiendo información que me va a ayudar, yo por lo menos voy a decir, bueno, estuve 4 horas en servicio de urgencias, pero los aproveché porque, vean, hay que hacerse esto. Y yo creo que uno de los temores por los cuales no pasamos este tipo de información es porque luego vamos a tener más demanda de servicios y no estamos preparados para la demanda de servicios. Pero tenemos que hacerlo. Esta es una de las estrategias. Básicamente, ¿qué le dice? Por ejemplo, nosotros tomamos este auditorio. Decimos que hay un 2% de riesgo porque hay unas personas que tienen el evento, tuberculosis. Si es un grupo de 100, pues lógicamente van a haber 98 que no tienen el evento, pero que van a estar en contacto con las 2 de riesgo. Entonces, ¿cómo es? Van a haber 98 expuestos. Si yo tengo salas mucho más pequeñas para la atención de estos pacientes, ¿qué voy a hacer? Yo tengo 10, pero sigue siendo el 2%. Si este 2 me quedara a mí en un mismo sala, pues sería 2 sobre 10, pero hablando de probabilidades, digamos que uno queda en una y el otro queda en otro. Yo bajo mi riesgo solamente a 18 expuestos, o sea que estoy protegiendo al 82%, mientras aquí son 98% de expuestos, aquí bajo mucho más el porcentaje de exposición. Eso es una de las estrategias que uno podría utilizar. Por eso uno le ha dicho a las instituciones, tengan salas de pacientes respiratorios, porque yo les bajo el riesgo al resto de la población. Vuelvo y les digo, donde hay mayor probabilidad de que no tenga una respiratoria, aquí hay una respiratoria, son los sitios de congregación, y los sitios de congregación son las salas de espera de nuestros centros de salud y hospitales. Es impresionante, porque cuando yo lo voy a hacer entrar, yo tengo que preguntarle al paciente respiratorio, sí o no, respiratorio, siga por favor acá. Yo no lo tengo que separar del acompañante y todo, pero yo voy a manejar el riesgo. Y esta es una de las formas. Otra forma es yo dándole una barrera física, diciéndole, usted va a estar allí, pero utilizo esta misma estrategia más otra para bajar cada vez más el riesgo, que eso es lo que uno debería estar haciendo. Las indicaciones para dar la mascarilla N95 son mucho más costosas. ¿Y yo a quién se las voy a dar? Al paciente que yo ya sé que las requiere. Básicamente yo se la tengo que asegurar a mi personal de salud para realizar procedimientos. Va a ser en el laboratorio, está haciendo autopsias, está trabajando con pacientes que son ya claramente identificados como drogoresistentes. Yo les tengo que ofertar como servicio este tipo de mascarilla. En las consultas, y uno lo que ve es que no existen. Cuando nosotros teníamos la pandemia H1N1, porque era declaración de pandemia, todos los pacientes, todos los personal médico y paramédico en las instituciones, servicios de urgencias y de consulta a pacientes respiratorias debían de utilizarlas. En esa época no llegamos ni siquiera al 30%, en esa época. Vayan ustedes ahora a mirar a ver si un neumólogo tiene una mascarilla de protección. Usted va al neumólogo y te recibe como cualquier otro, hola, ¿cómo estás? Ajá, sentate allí. Y él, ¿a quién está recibiendo allá? Vuelvo y les digo, la política no nos está dando para protección del personal. Y cuando uno trabaja, por ejemplo, las pandemias, por ejemplo en H1N1, uno llega y decía, ¿cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo vamos a lograr que todo el mundo hable el mismo lenguaje? Porque ni siquiera nosotros, que somos los que nos estamos capacitando, medimos el riesgo. Entonces, cuando vamos a analizar un caso de tuberculosis, donde ha hecho la transmisión porque es que el paciente viene con el diagnóstico, no ha sido adherente, ha recaído, lo que sea, siempre decimos, ay, pero es que él conocía y no hizo nada.
Y yo siempre hago una pregunta, levanten las manos, ¿cuántos de ustedes utilizan en todas sus relaciones sexuales condón? Levanten la mano, ¿cuántos? ¿Y todos conocen del riesgo de tener una relación sexual sin protección? ¿Sí o no? ¿Manejamos o no? Nosotros somos el personal de salud. ¿Manejamos o no manejamos el riesgo? Entonces a mí empiezan a decirme, no, yo no levanté la mano porque es que yo no tengo relaciones sexuales, Alejandro. Sí, ¿cómo no? ¿Cuántos lo harían? Porque todos tenemos el conocimiento, pero ninguno lo hacemos. ¿Por qué? Porque empezamos a decir, es que yo tengo una pareja estable. Pero usted tiene el conocimiento que en parejas estables, heterosexuales, la transmisión de VIH es tanto. Ah, sí, yo he escuchado eso, pero es que mi pareja es diferente a todos. No hay nadie diferente. Yo soy el que me cuido. Entonces luego yo voy a juzgar a otro que no tiene mis conocimientos en salud y digo, ay, pero es que él no se cuidó. Él sabía de la enfermedad y no hizo nada. Si nosotros como personal de salud no lo estamos haciendo, imaginen ustedes a la persona allá que tiene una concepción diferente de la enfermedad, que no entiende todavía qué es lo que le está pasando, no entiende de fisiopatología, no entiende de epidemiología, no sabe muchos otros de los elementos que ustedes en este momento tienen y aún así no lo hacen. Y mi pregunta es, si nosotros los tenemos, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Entonces cuando vamos a hablar de esto, sí, lo sé, no, pero es que el costo, tú sabes cuánto vale una mascarilla, tú sabes lo incómodo que es estar en una consulta, yo con la máscara ahí, me veo como un extraterrestre. No, se llama protección. Está diseñada para algo y se supone que si yo empiezo, voy a también a bajarle la estima, porque no va a ser, es que el doctor fulano de tal, neumólogo, se la coloca para los pacientes con tuberculosis, pero no a los pacientes, para los demás. Eso se llama discriminación. Que yo me protejo con el que sé que tiene el diagnóstico. Nos pasa al odontólogo, paciente de VIH positivo, déjamelo de último. Entonces cuando llega el paciente de VIH positivo, tiene doble guante, tiene mascarilla, careta, lo recibe con bata. Y a los otros 10 pacientes que atendió antes, que no sabía qué diagnóstico tenía, los atendió como si nada, sonriéndoles, hablándoles amablemente y todo. Eso no es protección, eso se llama discriminación. Entonces nosotros castigamos al que tiene el diagnóstico, pero es que yo no manejo riesgo por el que ya está diagnosticado, yo manejo el riesgo por la probabilidad de que cualquiera pueda presentar el evento. En estas mascarillas hay que verificar el ajuste. Muchas veces tienen las mascarillas mal puestas y todo, eso no hace nada. Recordemos, es una barrera. Y yo debo agradecer, no sentirme mal, cuando mi médico tratante tiene la mascarilla. Es que créanme, ¿cuánto no hemos ido a consulta y el médico está con una gripa que uno no sabe cuál virus lo está atacando y lo está atendiendo a uno como si nada? Eso es falta de ética, porque el que conoce el riesgo no me está protegiendo a mí, que yo no tengo ni idea de lo que está pasando. Y eso ocurre. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia, paciente con sintomatología respiratoria es como cualquier otro. Toma aguapanela con limón y un acetaminofén, sube por la noche y al otro día vaya a trabajar como si nada. ¿Tiene que hacer turno? Hágalo. Porque si nos ponemos a incapacitar a todos los pacientes que tienen gripa, va a ser altísimo. Pero es que ¿dónde le estamos enseñando a la comunidad a protegerse contra síntomas respiratorios? En ningún lado. La otra, en la estrategia C, reducir la carga de VIH en pacientes con diagnóstico presuntivo confirmado de tuberculosis. Entonces, proporcionar la prueba de VIH y consejería a los pacientes con diagnóstico presuntivo confirmado de tuberculosis, introducir intervenciones de prevención del VIH en pacientes con diagnóstico presuntivo confirmado de tuberculosis, proporcionar terapia preventiva como trimethoprim sulfa, cotrimazol a pacientes con infectados de tuberculosis VIH, garantizar intervenciones de prevención del VIH, tratamiento y atención a pacientes con infectados de tuberculosis VIH, proporcionar tratamiento antirretroviral a pacientes con infección tuberculosis VIH. Preguntas. Cuando uno mira la asesoría y prueba voluntaria de VIH,
es muy complejo porque una de las fallas por el cual yo paso por una asesoría y finalmente decido no hacerme la prueba, ¿cuál es la falla? La asesoría no fue bien dada. Las asesorías están diseñadas para que a mí me resuelvan todas las dudas. Si yo tengo temor alguno, después de que paso la asesoría ya no debo tener temor porque es que entendí todo. Yo tenía esta duda, yo pensaba que con esta prueba, y a mí me lo explican todo también, que yo quedo convencida. Y uno todavía ve que es muy difícil. ¿Y eso qué significa? Ay, no, es que estas 10 asesorías y de 10 falla, hay una que no. Que es que no siempre yo tengo que ver el enfoque diferencial. Yo no le puedo dar el mismo discurso a todas las personas. Y lo que casi siempre pasa es que yo le doy el mismo discurso, pero a mí me llega alguien que no me va a entender mi lenguaje, que no va a entenderme lo que yo le quiero decir, y yo tengo que hacer una o dos cosas. Una, mirar a ver si yo me puedo bajar al nivel de la persona y explicarle, o otra, llamar a otra persona que le explique. Y es ahí donde el trabajo comunitario me ayuda mucho. Muchas veces los padres es mucho más fácil de convencer, ejemplo, a un joven en hacerse una prueba que cuando yo voy a ir a hablar con el joven, con todo lo que yo pueda tener. En esto, pues pruebas rápidas de VIH para mejorar la oportunidad del diagnóstico y entrega el resultado a todos los pacientes con tuberculosis, y a los pacientes con coinfección recomendarles hablar con su pareja para realizarse la prueba de VIH. Es muy triste uno ver que la persona que sabe del diagnóstico no le diga a la pareja. Ocurre mucho. A mí ya me hicieron el diagnóstico de VIH. Ve, ¿y tu pareja? Sí, yo ya le dije, pero no ha venido aquí, resulta que aquí es el único servicio. No, ella fue para otra ciudad y se la hizo y salió negativa, o le salió positiva y ya está en tratamiento, y resulta que esa pareja nunca se enteró de que tenía probabilidades de tener VIH. Vuelvo y les digo, nosotros no tenemos que educar. Vea, es que cuando usted sepa que su pareja le es infiel, cuídese. No, antes de que su pareja le sea infiel, usted se tiene que cuidar usted solito. La probabilidad en este país y en esta cultura y en este mundo, como ha cambiado, la probabilidad que le sean infiel a uno es mucho más alta que hace muchos años. La infidelidad no ha cambiado, los comportamientos de riesgo sí. Nosotros antes teníamos niñas embarazadas a partir de los 15 y era alarma. Ahorita las tenemos antes de los 10 y estamos alarmados. ¿Por qué? Ha cambiado todo. Antes usted no tenía acceso a la información, ahora una chica entra a internet y dice, ¿tienes 18 años? Sí. Y entra a todas las páginas. Entonces los comportamientos han cambiado. Los chicos antes, las mamás le decían, cuídese, ahorita cásese, o lo llaman a una trabajadora sexual. Ahorita la mamá le dice, con tu compañerita aquí en la casa que yo lo vea, yo le dejo los condones ahí en la mesa, yo no subo al segundo piso, usted tiene 2 horas para que lo haga, porque es que ya ahorita la familia lo permite. Porque es que soy mucho más responsable, porque yo les compro los condones, yo le compro las pastillas anticonceptivas, yo lo dejo en mi espacio. Ya los moteles ustedes ven que ya no tienen la fama de antes, porque ahorita van a la casa. En el ámbito, tienen relaciones sexuales, es que yo, en el ámbito escolar, yo cómo le voy a prohibir que acueste con la compañera. Si ya todo el mundo lo hace, yo lo único que, como padre, lo que aseguro es que tenga protección. Pero si lo saben utilizar, si saben utilizar el condón. Nosotros todavía vemos mal. Yo siempre he dicho, a uno le deben de dar la clase, las trabajadoras sexuales deben enseñarnos a todas nosotras las mujeres de la casa, porque decimos, hay que utilizar condón, a colocarles a los maridos el condón sin que se den cuenta. Así como ellas se los colocan. Al cliente se lo meten en la boca y se lo colocan antes del coito. Apenas van a empezar, le hacen sexo oral, yo creo que a todos, no sé, pero imagino que tiene que ser una condición para podérselo colocar. Y se lo colocan a todos sus contactos sexuales, la trabajadora sexual. Y no llega a la casa del marido. Yo no utilizo condón porque es que mi esposo no lo acepta. Todavía estamos sujetas a si lo acepta o no lo acepta la otra persona. Pero es que la protección parte de mí. Entonces, esto es lo que tenemos que trabajar desde acá.
Capacitación al 100%, vuelvo y digo, esto si no tenemos capacitado el recurso humano en asesoría de atención a pacientes con VIH y en la aplicación de pruebas rápidas de VIH. Nosotros no tenemos que seguir hablando, es que yo tengo paciente con tuberculosis pero no me ha llegado el resultado de la prueba de VIH, es imposible. A estas alturas de la vida, que se nos demore tanto, estamos perdiendo el año. Capacitación en la reducción de la estigma y discriminación del personal que trabaja en tuberculosis. Causa todavía estigma. Elaboración de una ruta intra y extramural, algoritmos de los pacientes con tuberculosis para el diagnóstico de VIH. Eso se ha trabajado mucho desde tuberculosis. Ahora la idea es desde VIH y que tengamos una correlación del 100%. Indicador. Proporción de pacientes con tuberculosis con estado serológico respecto al VIH conocido. Tasa de detención de casos de pacientes de tuberculosis con estado de VIH positivo documentado. O sea, eso es de parte y parte. Yo tengo monitorizado a mi paciente tanto acá como acá. No es, es que ya tuberculosis hizo las acciones, entonces yo estoy aquí relajada. Resulta que tuberculosis, si hay curación, yo ya no voy a volver a ser paciente de tuberculosis, hasta allí me llegó la cohorte. VIH, ¿cuántas personas hay en el municipio de Cali viviendo con VIH? Diagnosticadas, más de 13.000. Todos tienen prueba le hemos medido el riesgo hemos mirado. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer, porque luego vamos a decir, no, mira, este paciente que fue diagnosticado en el 2003, ahora lo tengo aquí como una mortalidad por tuberculosis. ¿Qué pasó? Ya estaba diagnosticado, era viejo, falló el tratamiento, le hicimos las pruebas, qué factores de riesgo tenía, nada de eso lo conocemos. Educación y condones. Introducir intervenciones de prevención de VIH en los pacientes con diagnóstico presuntivo confirmado de tuberculosis. Asesoría post-test acorde a los resultados a todos los pacientes que recibieron prueba de VIH. Educación en prevención del VIH, incluyendo el uso del condón a todos los pacientes de tuberculosis de manera regular. Y entrega regular de condones a todos los pacientes de tuberculosis. Vean, eso es de lo más difícil. Uno cree que entregando el condón resolvió el problema. Y usted le entrega, ¿cuántos condones le entregan a los pacientes de tuberculosis? Ninguno. Bueno, pero es que hay pacientes de tuberculosis todos. ¿Cuánto? 10 al mes. Entonces es lo que me da risa a mí. Nosotros también entregamos desde... Los médicos salen con Lo que pasa es que sí, pero vuelvo y les digo, les va a pasar lo que nos pasa a nosotros. Nosotros entregamos cada paciente con ITS, VIH, sífilis, hepatitis, le entregamos condones para bajarle el riesgo. ¿Cuánto es el uso de esos condones? Vayan a las casas a ver qué hacen los pacientes con unos condones. No, ni los negocian. Sí, yo soy el intermediario, Carlos. A ver, yo le quería hacer un llamado de atención sobre... Desde hace más o menos 15, 20 años vengo participando en proyectos de VIH. Y una de las cosas que hemos visto desde hace 20 años es que la condonización del SIDA no ha dado resultado, ¿verdad? Yo no quiero decir con esto que se abandone. El uso del preservativo es una cosa absolutamente necesaria en el manejo de la prevención de VIH. Pero definitivamente por condonizarlo en exceso hemos descuidado algunas otras cosas. Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo respecto del manejo de poblaciones o grupos poblacionales especiales, aunque ya no hay grupos de riesgo, ya todos sabemos son comportamientos de riesgo, pero no podemos alejarnos de personas como las cárceles y cosas de estilo. Hablando de la población general, seguramente hemos abandonado otro tipo de adiciones a la estrategia de prevención por condonizar en exceso el manejo del VIH. Pero yo sí quiero llamar la atención al grupo, y es que estando de acuerdo que el manejo del preservativo es obligatorio,
en el proceso preventivo, definitivamente estamos descuidando desde hace muchos años reforzar otras cosas como los comportamientos, como la racionalización del riesgo y la percepción del riesgo en la población general, porque estaba de acuerdo con usted en lo que dice de que no hay percepción en la población general de riesgo y ha venido bajando. Una época, en la época de, no sé si recuerda la época de Ricardo García, esta gente cuando empezamos con el ministro Londoño a hacer el programa, en ese momento le dimos durísimo a la percepción del riesgo en la población y algo empezó a estabilizarse, pero otra vez se pegó la disparada cuando empezó la feria de la condonización, porque usted acaba de poner un ejemplo clarísimo. Por más que le demos 60 condones mensuales a cada uno, no los van a usar, o los negocian o no quieren hacerlo, o bueno, no hay una percepción de riesgo. Entonces yo sí quiero llamar la atención que reforcemos y vayamos trabajando en reforzar la percepción del riesgo real, porque es que no hay. Entonces, es más, la condonización lo que hizo fue incrementar la falsa seguridad. Y eso aumentó esa falsa seguridad, entonces la gente creyó que usando el condón una vez o a veces está protegida, y eso es lo que hizo que las curvas se dispararan. Es que vuelvo y les digo, cuando yo le hago la pregunta aquí no es para corcharlos y todo, sino para que vean que ustedes que conocen no utilizan. ¿Y por qué no utilizan? Es que mi pareja es estable, es que ¿cómo me va a hacer esto? Sí, es que yo pienso por el otro. Casi siempre mi riesgo lo traslado al otro. Entonces yo lo que creo que me estoy protegiendo aquí es como una burbujita y lo cobija él. Resulta que esto es otro individuo. Y cara vemos, yo siempre lo he dicho, pipí no sabemos. Nosotros no sabemos qué hace cada ser humano. Yo en mi contexto de pareja puedo tener algo que estoy creyendo, pero en los comportamientos de riesgo, lo que hemos visto es gente que va muy bien y uno le dice, venga, ¿y qué pasó? No, yo quería probar esto nuevo. Yo quería hacer esto diferente, yo me quería arriesgar, pero se llama de riesgo, o sea, es como tirarse del bungee. Yo creo que estoy bien amarrado a esa cuerda, pero me puede estar dando allá. Doctor. Es un poco en línea también con la discusión aquí de la conversación. Es cierto que decía la prevalencia de la conversación es poca, es un 20%. El 20% de la población no haya hablado de pero también lo interesante de todo este tema de salud sexual y reproductiva es que la salud sexual y reproductiva hay que entenderla en términos de derechos. Es un derecho. Es un derecho que yo tengo a conocer el estado de pareja. Es un derecho que yo tengo a prevenir mi sexualidad. Es un derecho que yo tengo a mis datos. Sí, yo creo que sí, lo entendemos todos, ¿sí? que la salud sexual y reproductiva se maneja a nivel de derechos, ¿sí? Eso cambia mucho, ¿sí? Cómo yo me relaciono con mi médico, con mi paciente, cómo mi paciente se relaciona con los demás, ¿verdad? Porque ya no es que a mí me den, ¿sí? Yo tengo posibilidad de exigirse. Yo creo que eso cambia mucho cómo se puede manejar y yo creo que es allá donde queremos ir. Cuando yo les digo dejemos de pasar novelas, noticieros, programas de controversia y pasemos las cosas de salud para que la gente conozca. La gente todavía no conoce sus derechos, por ejemplo, en salud sexual reproductiva. No los conocen los otros, ahora menos en salud sexual reproductiva. Nosotros todavía vemos que le entregamos a la señora, en salud sexual le vemos que le entregamos a la señora y la señora dice, yo no lo puedo usar porque mi pareja no, donde me vea colocándole, digo que me pongan un condón, me pone un ojo negro a mí. Y no importa que sea el embarazo, porque todavía hay mucha resistencia. Y por eso les digo, le estamos enseñando a ella cómo ejercer su derecho. Te tiene que estar preguntando a la pareja, ¿ves, te vas a poner un condón? ¿Ves, te vas a proteger para que me protejas a mí? Es que es allí cuando uno habla de intimidad, cuando uno va y mira a la joven y la joven dice, no, es que si yo no lo doy a mi novio lo pierdo. Y resulta que usted lo dio y lo perdió igual, o sea, ¿dónde te estás protegiendo? ¿Dónde estás ejerciendo tu sexualidad libremente? Porque uno lo que ve es que lo hacen siempre con
restricciones, y lo que queremos es que esto no sea el lenguaje de salud sexual reproductiva. Si ustedes lo ven, mire, está metido aquí en tuberculosis. Yo a mis pacientes sí reciben una charla, porque es que yo lo puedo estar dando y podemos estar haciéndolo de esfuerzo y le podemos estar dando la cantidad necesaria, pero es que realmente le estoy dando las herramientas para que ejerza el derecho, porque muchas veces sí conocen del derecho pero no lo están ejerciendo. ¿Por qué? ¿Dónde están las herramientas para poderlo ejercer? Entonces, el indicador de esto: disponibilidad de condones gratuitos en los servicios de tuberculosis, número total de centros de atención de tuberculosis, cualquier establecimiento donde lo atiendan, donde los condones gratuitos están disponibles en stock y son accesibles. Eso es lo que está en la norma. La profilaxis con trimetoprim-sulfa proporciona la terapia preventiva a los pacientes con coinfección, que este inicio de esta terapia se dé desde el programa de tuberculosis tan pronto se diagnostique la coinfección. Lo que nosotros vemos es que hay retrasos muchas veces en eso. ¿Por qué? Ya habíamos hablado de la división de los servicios. Adelantar un proceso de actualización de los registros individuales de pacientes con tuberculosis que permitan obtener el dato de los pacientes con tratamiento de trimetoprim-sulfa y tratamiento antirretroviral. Garantizar que las instituciones con programa de tuberculosis tengan procesos instaurados para facilitar el acceso a los pacientes con profilaxis de trimetoprim-sulfa, y el indicador de proporción de pacientes con tuberculosis VIH positivos que reciben clotrimazol. Atención integral. Garantizar intervenciones de prevención del VIH, tratamiento y atención a pacientes con infectados tuberculosis VIH. Pronta remisión a los servicios de atención integral del VIH. Pronta es que yo le hice pronta hace 3 meses, lo tiene, pero apenas ahorita lo va a mandar. Eso es pronta, no. Hay unos indicadores de calidad de oportunidad. Comunicación directa entre los equipos para coordinar la atención del paciente. Eso sería lo ideal. Mira, te tengo un pacientico, te lo voy a mandar, ¿sí? Va para allá, ya te llegó, ¿cómo le fue? Eso se llama sistemas de referencia. Entregue la guía, prevención secundaria. Cuidar de mí es cuidar de ti, a todos los pacientes con coinfección. Tenemos que enseñarles a ellos sobre su cuidado. Garantizar la atención y el apoyo a las personas. Entonces, la elaboración de un sistema de referencia a los pacientes, lo que yo les estaba diciendo, nuestros sistemas de referencia nos da para que el paciente de tuberculosis que va para VIH, la información llegue a ambos, para que todos tengamos uso de esa información. A eso es lo que tenemos que llegar. Es que el paciente se fue allá y ¿qué te dijo el infectólogo? Si te están dando, ¿y por qué te están dando esto? Es que mira que aquí en tuberculosis, yo tengo que tener en cuenta toda la información para yo poder adecuar los tratamientos y para que haya éxito en el tratamiento. Elaboración de registros de referencia y contrarreferencias del programa de control de tuberculosis a instituciones prestadoras de servicios de VIH especializados y viceversa. Eso se tiene que estar dando. Hacia allá tenemos que llegar. En que tanto ente municipal como ente departamental diga: yo conozco la información de tuberculosis desde VIH y VIH conoce la información de tuberculosis, porque nos la estamos entregando. Es una comunicación así, permanente. Y eso, si se da con los entes, en la IPS se tiene que dar, en las EPS sí, la información debe fluir. ¿Cuál es el indicador? Proporción de pacientes con tuberculosis VIH positivos inscritos en los servicios de atención de VIH durante el tratamiento de tuberculosis. Yo tengo que tener esa información para toma de decisiones, si no, no estoy haciendo nada. Y pues hay unas especificaciones en cuándo debo darle, iniciar la terapia y todo. Yo tengo que asegurarme que eso se esté dando en los términos estipulados en la guía. Porque eso es lo importante, yo conocer qué está pasando con el paciente en tuberculosis, yo como el médico tratante del VIH, que yo le pueda ajustar dependiendo de la carga y que eso sea oportuno y rápido. Que eso no lo lleve a demoras,
a luego decirse uno, sí, lo tengo, no lo tengo bien, no tuvo acceso, no tuvo adherencia, se me perdió. O sea, recordemos que en esto puede ocurrir muchas cosas porque son dos patologías altamente discriminatorias. Debo incrementar la cobertura de pacientes en tratamiento con antirretrovirales teniendo en cuenta los criterios que apliquen a las personas que viven con tuberculosis e interacciones farmacológicas con los medicamentos. Esto es muy importante para el éxito. Difundir a nivel de los servicios de atención de tuberculosis y los pacientes información sobre la indicación y derechos sobre uso y acceso a la terapia antirretroviral independiente del nivel del CD4. Y los indicadores, proporción de pacientes con tuberculosis VIH positivo registrados que reciben tratamiento antirretroviral durante el tratamiento de tuberculosis. Eso lo tengo que tener yo allí, debe ser uno de mis indicadores. Recordarles que esto es una carrera contra el tiempo, que mucho de mi éxito, tanto el paciente con tuberculosis como el paciente de VIH, depende de la oportunidad y la celeridad con que yo haga las acciones. Muchas ocasiones yo empiezo bien un proceso y luego no, es que yo como IPS de primer nivel leí, se me salió positivo, pero de en adelante la EPS lo demoró, no le dio la autorización, se le dio un lugar donde él no pudo asistir. O sea, esa es la información que necesitamos para tomar decisión, porque hay que bajar todas esas barreras administrativas para asegurarle a un paciente que esto se haga dentro de el tiempo estipulado, que le va a traer mucho más beneficios que dificultades. Indicadores trazadores. Yo con esto ya he terminado de mostrarles las tres grandes grupos y lo que voy a decirles es cuáles son los indicadores que uno debería tener más importantes dentro de todo, porque son grupos grandes de indicadores. Y uno diría, tratamiento antituberculoso a pacientes viviendo con VIH, un indicador que sale el B, del C, test de VIH a pacientes con tuberculosis y tratamiento antirretroviral en pacientes con coinfección. Serían como de todos los más importantes que uno podría extraer y que están dados por los que lo están evaluando. ¿Alguna inquietud? Si no, les agradezco mucho la atención. Ha sido una pasada somera. Compartirle al grupo que en el departamento, en el Valle, con varias instituciones, se está adelantando la elaboración de un plan departamental de comunicación. El Ministerio desde el año pasado no lo tiene certificado como un plan nacional, pero como ya venimos trabajando, los municipios tienen recorridos adelante. Ir ahí la persona desde la clase pública. Han habido capacitaciones a recursos humanos y capacitaciones comunitarias en el sector de Cali. En el nivel departamental se adelanta un trabajo, digamos, una planeación conjunta entre el Estado sexual y la dimensión de transmisibles. Se adelanta este curso, por ejemplo, es producto de unir recursos de las dos prioridades, entre otras. Entonces, estamos adelantando a una trabajadora que está liderando como facilitador. Ya hemos tenido 2 encuentros con EPS de instituciones. Me parece muy importante que quien esté interesado en aportar, en revisar antes de que es un plan estratégico, ¿no? Ustedes no van a encontrar, digamos, los protocolos de manejo clínico, pero es un plan estratégico que nos orienta, es materializar todos estos pasos que hay aquí, estos 3 componentes, los todos de materiales. Les quería compartirles para que no tengan la oportunidad de estar en este momento. ¿Cuál es el mecanismo para vincularse al proceso? ¿Hay algún mecanismo o unas reuniones programadas? Sí, en este momento ya hicimos como 2 días de encuentro, de trabajo administrativo, pero pues sería a través del correo electrónico no se vaya. Lo que estamos haciendo ahora es llevar los avances a la mesa departamental que tenemos para el tercer miércoles de cada mes. Pero como no lo habíamos pensado, un método, pues una metodología, digamos, más interactiva, entonces sería que se escriban a tuberculosis
funeraria que tiene que valdría la pena sacar un plan que esté, porque la idea no es coger pues los 12 y ponerle ahí la meta y al 2017 están mirando unos borradores. Al 2017 100% de los gastos eso no va a ser cierto. Eso hay que llevarlo a la regular, pienso que eso es sabido. Bueno, eso desde estas acciones de salud pública. Otro aspecto que me parece importante es que, independiente de eso, nosotros tenemos dificultades con las iglesias. Porque las iglesias, como las está administrando el Estado, no lo pueden recuperar para entonces, resulta que no es suficiente en departamentos o municipios donde se está buscando solamente para protección, para ustedes menos tener un dato para el barrio de información de personas que están en la universidad que mandan del nivel nacional no alcanza. Consideramos que a nivel nacional no se proyecta en necesario. Eso tiene una alternativa de solución, y es que esos dos, la desconocida del costo. A veces no hay en el mercado porque la desconocida solo la pero durante todo este año hay solución. Generalmente uno como profesional de un área de salud está diciendo, hombre, es que si el Estado no la da, si la hay en el mercado, el asociado tiene la responsabilidad. Porque venir aquí a aprender, revisar, vamos a buscar y eso no es así. Ese es un segundo. Lo otro que también yo pienso que se hizo una reunión el año pasado, organizada por Cali, con financiación de Cali, o financiación de una ONG no gobierno, en una reunión de expertos. Entonces, yo pienso que estamos en hora, además del curso, una reunión de expertos para acordar bien, no solo con el profesor, pero ya en conjunto con los médicos que trabajan VIH, porque eso se hizo muy desde la mirada de conocimientos por unos especialistas que manejan los dos eventos. Pero eso hay que aclararlo, porque seguimos con la duda de gestión pública, una serie de cositas que hay que llegar a los acuerdos con la comunidad y así vale la pena tenerlo para que todos los médicos que están allá en el consultorio, tengamos esa claridad. Parece que no son Listo. Ya sabemos entonces a participar, porque esto hay que construirlo y hay que construirlo bien. Sí, nos recuerda. En febrero de este año, el Ministerio hizo la emisión de la circular 07, que tiene 4 anexos. El anexo 1, que es toda la parte de definición, el anexo 1 que es tratamiento, y el anexo 3 que es manejo integralmente, que creo que se presenta ahora, y el anexo 4 son las acciones colaborativas de VIH. En esa circular es donde dice que si el Estado no tiene legislación, le corresponde a las EPS garantizar el tratamiento y que ya hay financiada por 300 miligramos, que son las vacunas, y que se priorizan todos los pacientes de VIH y todos los niños para esto también. Y están establecidas las acciones de acciones colaborativas de VIH y cuáles son los pasos a seguir según lo que ellos hicieron en este momento. Yo creo que estamos a tiempo de poder, en un futuro muy cercano, hablar de esta atención integral, paciente VIH, tuberculosis, o sea, que haya esa correspondencia. Y con los pacientes que deben sanar ya empezamos a hacer ese trabajo de que allí reciban todo el tratamiento. Por lo menos de ver la gente, empezó el trabajo en construcción. Entonces mire que sí tenemos avances y que eso sí va a ser una realidad prontamente. Bueno. Por